Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a Estudiemos Juntos. Es una noche bastante especial, calurosa. Y tenemos mucho deseo de poder estudiar un poco y terminar el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a terminar y vamos a ver 5 versículos del libro de Hechos de los Apóstoles. Y los versículos que vamos a ver es el versículo 43 al 47 del capítulo 2. Es decir, que hoy terminamos el capítulo 2 del libro de Hechos. Y hagamos algo juntos, estudiemos. Mire, todos los domingos a las 9 de la noche, cuando ya hay un poco más de descanso, de relax, dijeran por ahí los jóvenes, cuando tenemos un poquito más de tiempo, sería bueno que usted ahí, tal vez en su cama, o tal vez en su hamaca, en su sala de estar, en el comedor, no sé, donde usted pueda estar, le dedique un tiempo para estudiar sistemáticamente la Biblia. Todos los temas y todo lo que se habla en este programa no es una predicación, sino que es un estudio. Es decir, que nosotros nos vamos enfocando en el contexto de la Biblia, en el contexto del libro, en el contexto del capítulo. Es decir, que un versículo se añade a otro y a otro y a otro, no es un tema específico. Aunque se tocan otros versículos que hacen referencia a algunas enseñanzas de tal o tal versículo, siempre nos dedicamos y nos basamos en el libro de Hechos. Y eso es lo que hemos estado haciendo por un tiempo ya, llegando hoy al final del capítulo 2 del libro de Hechos. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de poder entender y me dé la capacidad de poder explicar. Mire, qué bendición sería que usted tuviera la capacidad un día de poder compartir algo respecto a esto. Mire, para mí es una bendición que usted esté acá conmigo, pues viendo esto, tal vez estudiándolo, escuchándolo. Y yo le ruego a usted, hermano y hermana, que usted tome lo que está recibiendo y que lo pueda aplicar a su vida para poder ser ministrado a otras personas. Vamos a estudiar 5 versículos y dice la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, porque nosotros necesitamos de tu palabra para poder vivir. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu para recibir la dirección y recibir también la amonestación y la corrección que necesitamos para ser semejantes a ti, dando la capacidad de poder comprender, entender. Danos una amplitud y una apertura de corazón y de mente, Señor, y sobre todo que tu palabra la podamos vivir y de fruto al 100%. Te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú lo dijiste, lo prometiste. Amén y amén. Ok, vamos a tratar de estudiar un poco y vamos a dividir cada versículo en una dirección diferente. Es decir, que vamos a estudiar 5 versículos, vamos a estudiar 5 aspectos de la última parte de esta escritura. Y fíjese que es muy interesante saber y conocer que los títulos que tienen las Biblias respecto a estos 5 versículos aquí dice, mire, dice la vida de los primeros cristianos. Es decir, usted quiere saber cómo era la vida de los primeros cristianos, de la primer tiempo de la iglesia. Bueno, estos cuatro versículos es una referencia de lo que nosotros estamos tratando de investigar o de conocer. Cómo ellos empezaron a vivir después, inmediatamente después. Bueno, no me refiero al día siguiente, pero inmediatamente después que fue recibido el Espíritu Santo,
en la iglesia y el Espíritu Santo hizo morada en nosotros. ¿Cómo fue que el hombre empezó a caminar en el Señor? ¿Cómo fue que la iglesia empezó a dar sus primeros pasos? Y eso es lo que yo quiero que nosotros nos examinemos. Primero, vamos a estudiar el verso 43 y vamos a estudiar la palabra temor. Porque lo primero que dice es que sobrevino y tuvieron temor. Y fíjese que este aspecto del temor es un aspecto que debemos de considerar y de darle un poquito de estudio, de explicación, porque no todos los temores son iguales. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 3, dice la Biblia que cuando Adán y Eva habían pecado contra Dios, dice que ellos se escondieron detrás de los árboles del huerto. Y cuando Dios les pregunta y les habla, ellos dicen que estaban escondidos porque tuvieron temor. Ahora, este es un temor por pecado. Esto es algo así como cuando uno hace algo malo y pasa un semáforo en rojo y alguien chifla, va, puro policía, y uno voltea a ver en el retrovisor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo? Porque algo malo hizo. Fuimos a un viaje hace unos días y andaban un montón de policías en el rancho, un montón de policías con motos, pero eran un montón. Y yo le decía con los que estábamos, yo le decía, si aquí hay alguien que está haciendo algo malo dentro de los que están en el rancho, pues hay que comedor, en el Super 24, en la gasolinera estábamos, y había aquel montón de gente, va, y los policías, y la policía, un montón de motos, y yo decía, si hay alguien que está haciendo algo malo aquí, ahorita se preocupó, se afligió, dejó de comer en paz, ya está pendiente. ¿Por qué? Porque el pecado da temor. Es cuando alguien hace algo malo y quiebra algo en la casa, o llegó tarde, o se echa algo para que no le sientan el olor a cigarro, o se echa en los dedos por el olor a tabaco, o se echa Listerine por el trago, qué sé yo, hermano. Cuando uno peca o hace algo indebido, le sobreviene temor. Eso lo dice Génesis en el capítulo número 3. Pero también miramos nosotros en el libro de Juan, en el capítulo número 20. Miramos que cuando el Señor murió y el Señor resucita, dice que encuentra a los discípulos en un lugar. Todos estaban escondidos, dice, a causa de que tenían temor del pueblo. Se lo voy a leer para que lo pueda ver. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar en donde los discípulos estaban reunidos por temor a los judíos. Es decir, que ellos también experimentaron el temor. Ellos estaban metidos en un solo lugar por temor. Entonces, este temor no es por pecado. Ellos no habían pecado. Este temor es un temor que es producto de la humanidad, Y cuando digo producto de la humanidad, no le quiero echar la culpa a ninguna acción. Porque podemos decir, este es un temor por no creer. Este es un temor porque no estaban seguros de su fe. Pero a veces tenemos temor, humanamente hablando. Es decir, cuando de repente oímos un trueno, cuando está lloviendo, hermano, un relámpago viene y de repente el trueno, uno dice, se preocupa, se asusta. Bueno, este es un temor humano. Es un temor no porque estés haciendo algo malo, sino porque no hay algo que te pueda dar una seguridad. Y humanamente hablando te da temor. Ahora, cuando yo hablo del libro de Hechos, del capítulo 2 y verso 43, el temor al cual yo me estoy refiriendo, porque aquí dice, y tuvieron gran temor. Este temor es el producto a lo desconocido.
Es decir, que ellos tuvieron temor porque lo que estaban viviendo, lo que estaban experimentando, esta nueva experiencia que ellos estaban teniendo en ese momento, a ellos le causó temor porque no conocían. Es algo así como yo cuando era patojo, era pequeño, mis papás acostumbraban a llevarnos. Yo crecí en Chiquimula y nos acostumbramos a ir a lugares recreativos, a piscinas, a ríos, a lagos. Era una vida muy sana, muy natural. Así fui criado yo, en las cosas naturales. Y yo me recuerdo que habían ríos en donde no nos metíamos con mucha confianza porque teníamos temor. Yo me recuerdo que había un río, hay un río, pero ya no está como antes, que se llama Río Hondo. Ustedes lo deben de conocer, los que han agarrado para Puerto Barrios o agarran para Zacapa, tienen que pasar por ahí. Es un lugar muy famoso que se llama Río Hondo. En ese lugar, el río era como salsaparrilla el agua, es decir, que era un agua como color a champán, como color a Coca-Cola con agua, ¿va? Por eso a esa agua le llaman salsaparrilla. No era transparente, era como oscura, pero no por suciedad, venía de la montaña. Estamos hablando desde hace muchos años, hermano. No le digo en qué año, porque ya se puede hacer usted las cuentas de cuántos años yo tengo. Pero fue hace mucho tiempo atrás. Y yo me recuerdo que yo sí me tiraba, porque yo conocía el río. Pero cuando nosotros íbamos con algunas familiares, algunas visitas, algunos amigos, ellos como no conocían, les daba miedo el río. Y es que cuando no se conoce algo, ese desconocimiento da temor. Ellos no sabían qué pensar. El ver a un hombre hablando lenguas, el ver a una persona que antes era callada, verla hablando y bien parlanchín, lo que se les ocurrió decir, estos están tomados, están bajo el efecto de la sidra, porque algo les tuvo que haber pasado, porque ellos no son así. Esa experiencia causa temor. Ahora, aplicándolo a nuestra vida, amado hermano, nosotros por esa razón, ayer fui motivado para hablar un poco acerca de las nuevas experiencias, las nuevas cosas que nosotros podemos vivir y que debemos de vivir. La Biblia está llena de referencias a cosas nuevas. No voy a hablar lo que hablé ayer, pero sí le debería de usted de leer o buscar en la concordancia Strong o buscar en algún diccionario todas las veces que Dios dice cosas nuevas, cosa nueva, algo nuevo. Hay pacto nuevo, gloria nueva, hay vino nuevo, frutos nuevos. Es decir, tenemos nosotros una cantidad de información en donde podemos nosotros accesar a lo nuevo. Pero lo nuevo es desconocido y lo desconocido causa temor. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, no tengas temor. El Señor le dijo a Josué, el Señor le dijo a Moisés, el Señor le dijo a David, el Señor le dijo a Daniel, el Señor le dijo a muchos profetas, no temas porque yo estoy contigo. Aleluya. Es decir, aunque no sepas lo que viene en tu futuro, no tengas temor porque tu futuro se llama Dios. Tu futuro se llama Cristo. Entonces puede que cause temor la incertidumbre de que lo que estás viviendo nunca lo has vivido, pero ahí es donde se muestra la administración de Dios respecto a las cosas nuevas. Entonces, el versículo 43 rescatamos la palabra temor, porque fue la primera expresión que los nuevos discípulos, la iglesia naciente, la iglesia que era un bebé, si usted quiere llamarlo así, la iglesia que acababa de ser estrenada por el Espíritu Santo como una morada, como una casa, la iglesia que empezó a dar sus primeros pasitos en la tierra, ya con el Espíritu Santo viviendo, lo primero que tuvieron fue temor, porque no lo habían vivido. Ellos estaban acostumbrados a un mover de Dios diferente, pero cuando ellos empezaron a vivir esto nuevo, les causó temor. No tengas temor, descansa en Dios, aparta un tiempo
para entender qué tipo de temor tienes tú por pecado, un temor natural, o puede ser que tengas un temor porque hay algo que no conoces y que cuando te lleva a Dios a una experiencia nueva, eso te puede causar precisamente un poco de temor. Número 44. Hoy vamos a ver el versículo 44 que dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire qué interesante, porque si nosotros tenemos un poco de curiosidad, es decir, si nosotros nos recordamos de lo que leímos anteriormente, mire, se lo voy a volver a leer porque yo sé que esto a los que les ha gustado leer la Biblia y tal vez los que han estado estudiando junto conmigo este libro, estas primeras frases ya las habíamos leído anteriormente. Dice: todos los que habían creído estaban juntos. Ahora, esta no es la primera vez que se mira a los hermanos de la iglesia del principio juntos. De hecho, hay dos versículos que vamos a tratar de hibanar con esto. En el libro de Hechos, en el capítulo número 2, versículo 1, dice que ellos estaban unánimes juntos. Mire qué interesante. Unánimes juntos. Y en Hechos capítulo 2, versículo 44, que es el versículo que estamos ahorita estudiando, dice que ellos también estaban juntos. O sea que ellos estaban juntos en los dos lados. Y la unidad trajo una... ¿qué? Consecuencia. Pero yo a lo que quiero llevarte es de que en Hechos capítulo 2, versículo 1, estaban juntos por lo que ellos esperaban. Es decir, que el Señor Jesucristo les dijo: no se muevan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Es decir, que ellos se juntaron porque estaban esperando algo. Lo que los unió y lo que estaban esperando, pues, lo que los mantenía juntos es la esperanza de recibir algo. Eso es lo que estaba pasando en Hechos capítulo 2. Y nótese que el estar esperando algo en el lugar correcto trajo como resultado la llegada de lo que estaban esperando. Eso ya lo vimos unos 2 domingos atrás, me parece. Eso no voy a tocar el punto de la espera de Hechos 2.1 porque eso ya lo vimos. Pero sí es necesario que yo recalque esto, porque en Hechos 2.44, que es lo que estamos estudiando hoy, cuando dice, estaban los que habían creído juntos. Ahora, aquí vemos otra unidad. No estaban esperando algo, aquí estaban unidos por lo que creían. Es decir, que ellos estaban unidos en Hechos 2.1 por lo que esperaban. En otras palabras, lo que esperaban los unía. En Hechos 2.44 estaban unidos por lo que creían. Es decir, que ellos lo que creían era lo que los juntó. Aquí lo dice claramente, dice: y todos los que habían creído estaban juntos. A ellos los juntó una fe. A ellos lo que los juntó fue lo que creían. Y ahora, note esto, por favor, porque necesitamos nosotros entender que una cosa es estar junto por lo que espero, y otra cosa es estar junto por lo que creo. Las dos son importantes. El problema de la primera es de que yo puedo estar esperando algo y unirme a un grupo, pero cuando ya recibo lo que yo quiero, puedo separarme del grupo. Aleluya. Y es que eso pasa a veces, hermano. Mire, con que el Espíritu Santo haya venido a nuestras vidas, no es una evidencia, o no, mejor dicho, en que el Espíritu Santo haya venido a nuestras vidas, no es una garantía que se mantenga allí. Me estoy refiriendo de que muchas personas pueden tener al Espíritu Santo, pero lo pueden contristar, lo pueden apagar, lo pueden querer engañar.
Puede que le quieran mentir, le quieran desobedecer, enojar, que empiezan a hacer una gradería para abajo hasta llegar a la blasfemia del Espíritu Santo. Usted sabe que para la blasfemia hay 6 gradas y la séptima es la blasfemia. Pero no es el punto de la blasfemia, aunque sería interesante tocarlo ahora. Lo que te quiero explicar con esto es de que cuando ellos estaban juntos en Hechos 2:1, muchos estaban esperando algo y eso los mantenía juntos. Pero cuando eso algo vino, no todos permanecieron. Es lo mismo que estamos juntos porque queremos recibir un sueldo, un salario, un préstamo, una ropa, una comida, una mudada. Mucha gente seguía a Jesús esperando que le diera de comer, pero cuando le dio de comer se apartaron. Pero las personas que se juntaron por lo que creían, es muy difícil que se alejen. Porque lo que los une no es algo que están esperando, es algo que ya lo creen, ya lo tienen. Por eso es que es la diferencia. Pero note también que este punto de la diferencia entre esperar por lo que creo y esperar por lo que espero es también muy interesante porque la espera la unidad por lo que esperaban se dio antes de que el Espíritu Santo viniera. Se dio antes que el Espíritu Santo viniera. Es decir, que cuando el Espíritu Santo vino, ellos ya estaban juntos. Ellos ya estaban juntos esperando su llegada. Pero cuando el Espíritu Santo ya lo tenían dentro, ellos ya habían recibido lo único que necesitaban, que era el Espíritu Santo. Entonces ellos, su actitud le estaba demostrando a Dios que con Él era suficiente, que el Espíritu Santo en ellos era la garantía de lo que vendría, que lo que les habían prometido, que iban a tener poder, que iban a tener fuerza, eso ellos estaban por experimentarlo. Por esa razón es que debemos nosotros de entender que cuando ellos estaban juntos por lo que creían, era muy difícil, muy difícil que se separara alguno. Entonces, no es lo mismo estar juntos por esperar algo y no es lo mismo estar juntos porque creían algo. Para estar juntos y creer se necesita literalmente el Espíritu Santo. Por eso es imposible que la gente mantenga unidad cuando creen cosas diferentes. Y es muy probable que mucha gente se junte y que creemos una falsa unidad porque están esperando algo. Pero el problema es cuando ya lo tenemos, ¿qué actitud nosotros tomamos? Amén. Ok, vámonos al versículo 45 y dice: y vendían sus propiedades. Y otra cosa, hermano, mire, perdone que retroceda un poco, pero cuando se juntaron por lo que creían, dio un resultado glorioso. Y el resultado glorioso es de que dice la Biblia en el versículo 44, la parte B, y tenían en común todas las cosas. Es decir, como creían algo, eso que creían los hacía desprenderse de las cosas que ahora nosotros nos aferramos. Hay muchos que creen de que esta manera de vivir de la iglesia del primer siglo es la manera adecuada para nosotros poder vivir. Es decir, que deberíamos en las iglesias decirle: todo lo que tenemos ustedes de todos y lo mío de todos. Yo no lo creo así. Yo lo que sí creo es de que es una actitud que demuestra la creencia de la persona. Si la persona cree que es una persona que se va a quedar aquí en la tierra para siempre, su actitud lo refleja. ¿Cómo lo refleja? Que se aferra a las cosas de la tierra. Entonces cuando la persona es muy materialista y no quiere soltar, ojo con esto, porque no estoy pastoreando ninguna iglesia, entonces a nadie le dirijo nada. Ojo con esto, cuando una persona se aferra a las cosas materiales, llámese que no ofrenda, que no diezma, con esa actitud está diciéndome a mí que él cree
que aquí está su final, que aquí es su paraíso, que aquí es su cielo nuevo y su tierra nueva. Porque si tomara una actitud diferente en cuanto a lo material, estaría diciendo: yo sé que soy peregrino, yo sé que en esta tierra estoy de paso, yo sé que todo lo que puedo conseguir aquí no es para siempre, por lo cual no me puedo aferrar a nada, porque aún las riquezas y la fuerza para hacerlas vienen de Dios. Entonces, por esa razón es que el versículo, después de hablar de la unidad que tenían por lo que creían, ¡boom!, nos impulsa a que ellos tenían en común todas las cosas. No, hermano, no es una casualidad que venga uno. Por eso les decía que este estudio es muy lindo, porque vamos a estudiar contextualmente. No estamos estudiando un versículo o una frase y vamos a abarcar esa frase. Estamos estudiándolo como una cascada, versículo tras versículo, versículo tras versículo, para que usted vea que no me lo estoy inventando, la Biblia lo está mencionando. Ok, entonces, en el versículo 45, que es el que iba a iniciar, en el versículo 45, perdón, hermanos, que es en el que yo iba a iniciar, dice la Biblia: y vendían sus propiedades, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, aquí hay un aspecto que yo quisiera marcar. Bueno, son varios aspectos que yo quisiera remarcar. El primer aspecto es la actitud. La actitud que ellos tenían, es una actitud bastante suelta. Es decir, que ellos vendían sus propiedades y no tenían esa dependencia, ¿cómo le puedo explicar? Aferrarse a algo. Por eso es de que se desprendían. Ahora, entonces esta actitud es importante, porque esta actitud se logró por la comunión con el Espíritu Santo, por haberse unido para lo que esperaban, haber permanecido después que recibieron lo que esperaban, siguieron unidos por lo que creían. Entonces, la unidad por lo que se espera y por lo que se cree da como resultado uno tener una actitud correcta respecto a las cosas materiales. Y el otro aspecto que quiero yo tocar es la organización. Por favor, vaya conmigo al libro de Hechos, en el capítulo número 4, versículo, vamos a ver, Hechos 4, versículo 35. Este es un versículo muy famoso. Es cuando, vamos a ver si lo logro alcanzar acá. 4:35 dice, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían. Oiga, las vendían y traían el precio de lo vendido. Igual que, ahora leamos Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y aquí en el verso 35 del capítulo número 4 hacían lo mismo. La diferencia, oiga, la diferencia es que dice el 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, en el versículo número 45 del capítulo 2 dice que ellos vendían lo que tenían. Ahora, aquí vemos nosotros una organización, porque hasta en el capítulo número 6, se levantan los diáconos. Es decir, que aquí lo que estamos leyendo en los primeros pasos de la iglesia es que las personas vendían las cosas, ellos mismos dirigían a dónde ir a dar lo que vendían. No hace referencia que se lo ponían a los pastores o a los apóstoles. Note esto porque es muy importante. Las primeras donaciones que había es que yo me levantara hoy y mirara que una hermana de la iglesia está padeciendo una gran necesidad, y a mi parecer está padeciendo una gran necesidad porque la hermana llegó sin zapatos o con zapatos gastaditos, con su ropa gastadita,
Y entonces yo lo miro, y entonces yo mañana vengo y voy a ir al súper, hago una gran canasta, vendo unas cosas para ayudarle y vengo y se la doy a ella. No le digo nada a nadie, yo, porque es mi pisto. Yo hago porque eso siento de parte de Dios. Y Dios conmigo somos mayoría. Aquí no necesito a nadie, yo voy a ir y se lo doy. Así al principio. Yo no estoy diciendo que estaban haciendo mal. Lo que estoy diciendo es que después, algunos capítulos siguientes, Dios puso que eligieran diáconos para darle como un poquito más de orden, porque habían veces o hay ocasiones, hermano, que nosotros pensamos que alguien está pasando una necesidad, pero realmente el que conoce la vida de las ovejas, ¿quién cree que es? Es el pastor. Hay gente que no tiene ropa, no tiene comida. ¿Sabe por qué no tiene? No porque no tenga trabajo. No tiene porque no ha sido sabio en tomar decisiones. Ha hecho préstamos, ha prestado dinero, ha gastado en vicios, tal vez ha gastado en drogas, tal vez ha tomado malas decisiones en algún negocio y por eso no tiene. Y alguien que siente en su corazón ayudar a esa persona, eso lo sabe el pastor. Por esa razón es que cuando se levantó el diaconado, llega un momento en el capítulo 4, versículo 35, en donde los que vendían ya no lo repartían como quería la gente. Se consultaban los ministros, porque venía el ministro y decía, mira, esto vamos a dárselo a fulano. Yo sé la necesidad que tiene. Yo no tengo por qué estarle contando a nadie la necesidad de la persona. Dios me puso a mí como cabeza de este ministerio, o como cabeza de esta iglesia, o como guía de ustedes. Entonces ustedes tráiganmelo a mí y yo lo voy a administrar en donde considero yo que sí se necesita. Porque usted como oveja solo se va a guiar por lo que dice la gente, solo se va a guiar por lo que dicen sus ojos. Y no es que esté mal, su corazón es lindo, pero para eso Dios levantó pastores en las congregaciones, para que se vuelva uno a ellos y ellos tomen la decisión. Entonces, en el verso número, vamos a ver aquí, vamos a resumir. En Hechos, capítulo 2, versículo 45, ellos lo hacían como querían, como sentían en su corazón. Ya no podemos movernos igual, hermano. El movernos igual, es decir, mire, hermano, hay gente que hasta sus diezmos los da a la caridad. Lo hacen como que no hubiera orden, como que el apóstol Pablo no haya dejado como perito arquitecto instrucciones cómo debe de la iglesia ser manejada. Lo hacen como que no hubieran apóstoles, lo hacen como que fuera una iglesia sin pechos, pues una iglesia inmadura, una iglesia niña. Pero ya no somos así, tenemos instrucciones, tenemos cientos de años de estudio de la palabra y obviamente estamos bateando la loma, ignoramos muchas cosas, pero hay cosas que no ignoramos. Una de ellas es cómo debe de ser la organización en cuanto a las donaciones, en cuanto a lo que se quiere dar. Tenían en común todo, pero habían personas que Dios había levantado para administrar y dirigir a dónde tiene que ir la flecha. Yo me recuerdo que una vez, hace algunos años, yo tuve el privilegio hermoso de estar pastoreando. Y yo me recuerdo que habían personas que empezaban a hacer esto. Ayudar a personas por su propia cuenta, ¿verdad? Sin consultármelo a mí. Y de repente me decían, fíjese que ayer fuimos a la casa de fulano y le llevé una canasta de víveres y todo. Y yo decía, pero si me hubieran dicho a mí, yo mejor los hubiera referido a otro lugar, a otra familia, que yo sé que sí están pasando dificultades. Hoy mismo sucedió algo. Si soy yo el pastor, yo me di cuenta qué persona, no que lo merezca, hermano, porque nadie merece nada, pero a dónde tiene que ir dirigida la flecha, porque esa flecha tiene que tener un impacto en el corazón de las personas. A dónde se puede ministrar algo glorioso. No es solamente el necesitado, porque a veces el que está necesitado es porque está en disciplina, es por una corrección o es por un castigo, no es porque se ha portado bien. Cuando Noemí y su familia salieron de donde tenían, de su casa, y se fueron a los campos de Moab, se fueron, pues no se tenían que haber ido, hermano. Solo encontraron la muerte. Y la comida la encontraron cuando regresaron. Entonces,
ir a darles, a suplir la necesidad allá. Eso es lo que se quiere evitar. Por eso es que hay ministros que pueden dirigir la flecha en donde no hay armadura. Ok. Vamos a avanzar. Número 46. Dice la Biblia, y perseveraban unánimes. Y perseveraban unánimes. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a hablar de dos lugares. Ahora que estamos en este tiempo de la pandemia, hay dos lugares que tienen que, esto es como anillo al dedo, hermano. Hay dos lugares que son considerados y que desde un principio, fíjese, hermano, que cuando empezó la pandemia, hubieron personas que sí tenían entendimiento. Porque si algo ya se había terminado es la administración de Dios en los hogares. Yo no digo que en todos, pero la mayoría de personas empezaron a sentirse bien solo por el hecho de congregarse. Solo por el hecho de ir a los cultos a su iglesia. Ya eso los convertía en su inconsciente, tal vez. O en su mente. Ya son cristianos, son buenos cristianos porque nos congregamos. Se recuerda como dice la gente a veces, mejor no me digo esto porque es un ejemplo que bueno, hay gente que dice, yo soy católico pero ni iba a las misas, dice. Como que el católico es ir a misa, ¿va? Igual que el evangélico. El evangélico es el que va a los cultos. No, hermano. Así como el católico no lo nombran católico por ir a la misa, tampoco al evangélico nos tienen que decir evangélico por ir a los cultos. Nos tienen que decir cristianos porque nos parecemos a Cristo. No porque profesamos lo que decimos, sino porque vivimos lo que profesamos. Vuelvo a la carga. A nosotros nos deben de decir cristianos no porque vamos a un culto un domingo, sino porque nosotros tenemos que vivir lo que profesamos y no decir lo que profesamos, asumiendo que eso nos transforma en evangélicos o en cristianos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque al principio, en los primeros pasitos de la iglesia, habían dos lugares que el Espíritu Santo había escogido para poder ministrarse, para poder ministrar a la iglesia. El primer lugar era el templo. ¿Qué es el templo? El templo es un lugar en donde se reúnen los santos para adorar a Dios. El libro de Salmos, capítulo, ¿qué es? Salmo 133 es, no. Sí. Versículo 3, ay Dios, mire, hermano, es un salmo tan conocido que hasta se me chispó. Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ok. Este salmo hace referencia, junto con lo que dice el libro de Hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este es como que fuera un ulecanche, que lo podemos estirar a el templo y en segundo lugar a las casas. Es decir, que se necesita tanto una administración, una congregación, una unidad, un derramamiento del Espíritu en el templo, y como también se necesita en las casas. Al principio de la iglesia no existían templos, existían sinagogas, lugares donde se adoraba al Señor y se enseñaba la Torá, pero no existían los templos como ahora los miramos. Pero hemos ido cambiando que ahora la adoración en nuestras casas ya no existe. Cuando la pandemia empezó, por eso les decía, la pandemia nos obligaron a buscar a Dios en las casas. Como que Dios partió y nos dio un tiempo para renovar, restaurar, regresar a la administración de Él
en nuestros hogares. Pero ¿qué cree que pasó? Lo que él ya sabía. Mucha gente no estaba de acuerdo. Mucha gente se fue para el mundo. Mucha gente se desinfló. Y hasta ahorita no se ha vuelto a inflar. Porque la pandemia nos arrojó a los hogares y cerró las iglesias. No somos compatibles. ¿Sabe qué dice la gente? Es que no es lo mismo. Dice, ¿cómo que no es lo mismo? Y no es el mismo Dios está allá que aquí, pues. Ah, sí, pero la alabanza, usted ¿por qué no le? No. Sí, hermano, si la alabanza no se lleva en los instrumentos. La alabanza se lleva en el corazón, se lleva en la vida. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice el Salmo 150. Entonces las plantas no pueden alabar porque las plantas no pueden tocar batería. Las plantas no pueden alabar porque no pueden ellas tocar la guitarra o el tambor o la lira, no puede. Entonces ese salmo está malo. Dice que ahí diga mejor, todos los humanos alaben a Jehová. No, dice todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces la alabanza, no estamos hablando de instrumentos. Usted puede alabar en su casa. También lavar, pero no lo de lavar, alabar en su casa. Es que no es lo mismo porque a uno, hermano, le hace falta el ah, no, hombre, si usted lo que quiere es chonguengue, haga su chonguengue solito. O sea, lo que trato de explicarte, amado hermano, es que en el versículo 46 el Espíritu nos está enseñando que hay lugares en donde la iglesia debe de ser edificada. Lugares en donde la iglesia debe de ser ministrada. Hay dos lugares en donde la iglesia tiene que crecer, donde tiene que desarrollarse. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice varias veces en el libro de los Hechos que estaban buscando a Dios en las casas. Y estaban buscando a Dios en los templos. De hecho, Hechos capítulo 10. La iglesia gentil nació en una casa. Estaba Cornelio, que era gentil, en su casa. Y ahí en una casa nació la iglesia gentil. La gentilidad, por lo menos la primera predicación en una casa que no era judía y hebrea. En una casa, no en un templo. En una casa, no en medio de tamboriles y de palmas y de ¿cómo se llama aquella cosa que usan las de lanza? Pandero. Que las trompetas y qué bonito las trompetas y el bum, 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 bum. Sí, es bonito, pero así no nació la iglesia. La iglesia nació en una casa. La administración en donde sale es en una casa. Y no estoy hablando solamente de una casa literal. Porque puede haber alguien aquí que esté alquilando un cuarto. Puede haber aquí alguien que esté viviendo en un hotel. Puede ser que tú estés viviendo en la calle, incluso que ames a Dios, pero las situaciones de la vida te ha llevado a vivir en un centro de restauración. Tal vez me estás viendo en la cárcel. Tal vez en un lugar de preventivo, qué sé yo, pero estamos hablando de no solamente en el templo donde se reúnen los santos, sino en un lugar privado donde están los más cercanos tuyos. Recuerda que la Biblia dice: me seréis testigos en Jerusalén, que son las personas más cercanas a ti. Entonces el versículo número 46 nos habla de lugares, el templo y las casas. Y voy a terminar con esto. Versículo 47, el último del capítulo número 2. Qué hermoso es la palabra de veras. Alababan a Dios teniendo favor teniendo favor con todo el pueblo. Esto se llama testimonio. Y el Señor añadía a cada uno a la iglesia, cada día a la iglesia, los que debían de ser salvos. Voy a repetir. Teniendo favor con todo el pueblo. Testimonio. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso se llama consecuencia. La consecuencia es el crecimiento.
Pero el trabajo de crecimiento es el testimonio. Solo para que lo tenga claro, los hijos de las ovejas, ¿cómo se llaman? Ovejas. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1 varias veces que cada género, cada semilla se va a reproducir según su género. Es decir, el pastor va a parir pastores. Eso es la Biblia. El apóstol va a parir apóstoles. El profeta va a parir profetas. Pero la oveja va a parir ovejas. El crecimiento está ligado a las ovejas. Y claro, definitivamente la oveja tiene que ser sana por la alimentación del pastor. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que el testimonio de las ovejas es más impactante que el testimonio de un pastor. ¿Por qué razón? Yo no digo que el pastor pueda hacer lo que quiera. Lo que te estoy diciendo es de que lo que la oveja haga en su comunidad, porque dice que tenían favor con todo el pueblo y el pastor vivía solo en un lado. Pero las ovejas estaban diseminadas en todo el pueblo. Pero las ovejas eran las que tenían contacto con sus vecinos. El pastor solo tiene contacto con sus vecinos de él. Pero las ovejas, como son varias, tienen contacto con sus vecinos. Y sus vecinos, al ver la actitud de esas ovejas, yo quiero lo que se tiene. Ay, qué bonito ese hermano, cómo saluda, cómo colabora, cómo es de amable. No como dicen algunos, qué maleducado es, qué irrespetuoso, qué abusivo, mentiroso, pendenciero, lujurioso. Fíjese usted. Entonces, estamos terminando hablando del testimonio y hablando de la consecuencia. Empezaron ellos a tener una diferente tipo de vida que la gente empezó a ser como impactada por eso. Vamos a dejarlo acá. Que Dios le bendiga abundantemente. Los espero el próximo domingo a las 9 de la noche. Solo quiero terminar. El próximo estudio es de capítulo 3 del libro de Hechos del 1 al 10. Dios le bendiga. Bendiciones.